Radio Lim. 24 horas. Buena música. Radio Lim. 24 horas. Buena música. Seguinos en las redes sociales: Facebook, Instagram y YouTube. Encontranos como Iglesia Evangélica Elim, donde compartiremos devocionales y transmisión online de todas las reuniones. Te esperamos. Es el momento para empezar. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe. Bienvenidos, como todos los martes, ¿sí? Sean todos bienvenidos a este programa que denominamos en llamar, ¿qué se llama? Iba a decir, me confundí entre medio de eso, ¿sí? Enciende las brasas. Hola, Patri, ¿cómo estás? Todo bien, enciende las brasas. Ya hace tanto frío que necesitamos tener las brasas encendidas. No sé desde dónde nos escucharás, pero acá realmente hace frío, así que bueno, hay que acercarse a las brasas encendidas. Exactamente. Bueno, tenemos hoy un testimonio impresionante, pero antes de ir al meollo, vamos a decir de dónde somos, Patri. Somos de la calle Asamblea 4342, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Iglesia Elim, nuestras reuniones los días domingos 11 horas y los días martes discipulado 19 horas. Así es, así que bueno, están todos invitados. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un testimonio impresionante de una persona, de un hombre que vos decís, este flaco la verdad que estaba a punto de irse al otro mundo, ¿no? Por así decirlo, pero Dios reconstruye todo lo que el hombre, lo que el mundo dice no da para más y no los desecha, Dios lo utiliza, ¿no? Y lo vuelve a nuevo. Dios levanta, restaura, bendice, prospera, sana, liberta, tremendo. Y el gran llamado, ¿no? También que tiene en la actualidad, ¿no? ¿Por qué serán que los llamados vienen de lo más vil del mundo, ¿no? Como se dice comúnmente, pero Dios los hace a nuevos. Exacto. Así bueno, sin más preámbulo, ¿te parece? ¿Vamos? Vamos. De Cris. Pastor, todo nace desde un vacío por orfandad de parte de mi padre. Siendo muy niño, mi papá no me quiso reconocer, entonces digamos que me levanté en una familia disfuncional, donde mi mamá le tocó asumir ese rol, pero al no tener la capacidad, digamos, económica, me tocó madurarme siendo un niño y asumir roles que no eran para mi edad. Mi mamá, una recicladora profesional, digamos que lo poco que conseguía, si alcanzaba para el desayuno, no almorzábamos ni cenábamos. Entonces, al ver que mis hermanas, digamos que vivían esta necesidad también, salí del contexto educativo para volverme, digamos, dueño de lo ajeno. ¿Cuántos años tenías ahí cuando tomas la decisión de buscar sobrevivir? No, ya tenía, digamos que como esa conciencia de estar dentro de los 15, 16 años, donde yo digo, no, para mí es muy duro ver, digamos, a mis hermanas aguantar hambre, yo también pasar esta necesidad, entonces debo de hacer algo. Y mi mente estaba, digamos, tan desviada que yo decía, no, si le quito al rico, pues no se afecta mucho. Entonces lo que hacía era salir cada 8 días a ver a quién podía quitarle el celular, porque cuando eso apenas estaba de moda los celulares, y a través de un celular aseguraba una semana, digamos, de alimentos en mi casa. Entonces, digamos que empecé con estas prácticas no saludables, donde me dio mucho temor al principio, mi pastor, pero con el pasar de los días se volvió una adrenalina agradable. Mira cómo es el enemigo.
Ya si, digamos, no cometía el hurto casi que delante de un policía, no llegaba contento. Hay veces me gozaba la víctima cuando el chico dejaba embalada a la chica conmigo, yo me lo gozaba a él delante de la chica. Era como un nivel que iba creciendo hasta que ya subió a otro nivel de ya empezar a empuñar armas, empezar a mantenerme con los que uno dice los pelados del barrio y llegar a dormir a mi cabecera con una pistola inclusive de policía, una P99, un 38, en el closet un fusil, libras de marihuana sobre el lado de mi cama. Me hacía sentir como seguro por la inseguridad que tuve de niño. Y de un momento a otro siguen las ofertas, y ya las ofertas era irme para las autodefensas. Y cuando llego a las autodefensas me encuentro con, digamos, un campo de batalla tan agresivo que los soldados decían que inclusive cómo hacíamos nosotros para no retroceder en el campo de batalla, y era que teníamos un lema que era de pie o muerto pero nunca de rodillas. Inclusive allá nos concientizaban que nosotros no valíamos nada, que lo que valía era el fusil, y que si nos negábamos a avanzar en la guerra nos quitaban el fusil y nos mataban. Entonces sí o sí nos tocaba volvernos agresivos. Empezamos a ver algo que yo lo veía como una mentira, y era la parte del ocultismo, la brujería. Se ve mucho en los grupos. Cristian, a ver, entonces cada vez se va degradando más tu vida, y yo quiero hacer ahí como una especie de análisis, porque eso que me estás diciendo comienza con una orfandad en casa, con un padre que no está, y creces con muchas necesidades en el hogar, y empiezas a meterte cada vez más profundo ya en la delincuencia, perteneces a las autodefensas, o sea, estás en el monte. Sí, señor. Vives en el monte. Así es. ¿Y cómo ingresa el ocultismo ahí? ¿Cómo empieza a llegar eso? Cuando empecé en mis primeros combates, mucho temor, pero yo veía compañeros que llevan mucho tiempo, y era tanto, digamos, que la evolución del combate que le tocaba a uno quedarse tendido en el piso para que no lo hirieran a uno. Pero yo veía pelados de que eran parados, y que hay con ellos. Y cuando acabamos el combate empezaban a contar los quemones en el camuflado, y yo, ¿qué es esto? Y me decían, no, es que su compañero él es cruzado. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es cruzado? Entonces me dijeron, no, es que resulta que tenemos a alguien que se llama la abuela de las autodefensas. Inclusive tenemos aquí a un comandante militar, que me reservo el nombre, que lo llamaban el dios de la guerra. Y me digas. Resulta que él era el nieto de la abuela de las autodefensas, una bruja. Entonces, personas que ya llevaban mucho tiempo se hacían cerrar el cuerpo. Y ya estas personas, digamos, que tenían tanto rango como comandantes, que tenían sus escoltas, y cuando entraban al campo de batalla ellos decían, no peleen, pero hágase al lado derecho mío para yo poder responder por su vida. Si se hace al lado izquierdo, no respondo por lo que le pase, usted no pelee. Y empezaban a combatir, se quitaban, digamos, que la guerrera, el pantalón, quedaban en licras, y el escolta solamente recogiendo camuflados. Y yo decía, ¿qué es esto? Y cuando tomaban el radio de comunicación, se sentía el peso de ellos, digamos, en el ocultismo, porque cuando hablaba este chico, la guerrilla se quedaba callada, y él decía, ya llegué yo, el dios de la guerra. Y en cierta ocasión a mí me dan un descanso para yo bajar al pueblo de las autodefensas, y en ese momento empiezo yo a consumir licor con los que estábamos de permiso ahí en el mismo caserío, cuando entra un comandante con todo su armamento, y uno allá no puede estar con el armamento, y al lado de él todos los escoltas, y en ese momento se sientan muchas chicas, porque ahí habían mujeres prepagos, y él en medio de su borrachera dice, ni aunque tú te mates, ni aunque yo me mate por usted, ¿usted estaría conmigo? Y ella le dice, sí, ni aunque usted se mate por mí, yo estaría contigo. Y este hombre saca la pistola, y ahí mismo él se pegó un balazo, y la muchacha se maluqueó, y yo quedé en sano juicio. Se me fue la borrachera. Presente ahí. Yo estaba presente a un lado. Y yo digo, ¿qué es esto? Entonces cuando empiezo a indagar más, porque yo estaba muy reciente en las autodefensas, me dijeron, sí, él también es cruzado. Pero con el tiempo se van debilitando. Ya
le salía sangre, tenían que ir a que les hicieran otro trabajo. Bueno, eso algo suena, de loco. suena tan loco que mucha gente puede creer que es una fábula o que es una leyenda, una leyenda urbana, pero tú estabas ahí presente, lo vistes, y cuando alguien dice que se cruza o se reza el cuerpo, hace sacrificios y cosas de esta para poder traer esa cobertura demoníaca. Resulta de que el brujo que los reza a ellos, ese brujo tiene una contra en el altar y le entrega otra contra a la persona, y la mayoría de las personas que tienen contra se la hacen injertar en su cuerpo, muchos se la hacen colocar debajo de la sila donde disparan, porque si le dan en la contra ellos mueren, pero si le dan en otra parte del cuerpo no les pasa nada. Es como ese sello o esa ligadura con el mundo de las tinieblas, esa contra que tiene el brujo y que tiene la persona. Pero ellos se van debilitando y tienen que ir a que nuevamente les hagan sus riegos y sus rezos. Y algo que también, digamos, que me impresionó mucho, teníamos rodeados a una persona de la guerrilla, y nosotros éramos demasiados, éramos más de 500. Uf. Y dijimos, ya, ganamos. Pero cuando entramos a ese lugar no lo encontramos, y era una casita pequeña. Y en el momento que empezamos a mirar, tenía puras medallas de San Benito, Cruz de Caravaca. Entonces, alguien que ya conocía ese mundo dijo, vámonos que no lo vamos a encontrar. Un mundo tan fuerte, tan pesado. O sea, y uno a veces ha visto noticias corroborando lo que tú dices, y uno encuentra que ese tipo de delincuentes de ese rango tienen altares, andan con satánicos, hacen todo ese tema espiritual por el tema de lo que tú estás mencionando, para que no los encuentren, para que no les hagan daño, para que no los capturen. O sea, esto se mueve muy fuerte en esa línea de la violencia, Cris. Sí, señor, ahí es donde uno se entera que ellos trabajan a través de la palabra también, de que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, a través del ocultismo, de lo espiritual, ellos hacen cosas materiales, como por ejemplo coberturas, pero no la cobertura que viene del cielo, sino la cobertura que viene de Satanás, que de un momento a otro le pasa la factura. ¿Qué es pasar la factura? ¿Qué pasa la factura? Ya es una vida de maldición, Sí es. de ruina, de enfermedad, de soledad. Satanás siempre va a cobrar. Continuemos con tu vida, Cristian. Estás ahí ya, perteneces a este tema de las autodefensas. ¿También empiezas a cerrar tu cuerpo o no llegaste hasta ahí? Dios siempre me acompañó a mí. Tremendo, amén. Dios siempre me acompañó. Yo desde que empecé el día 1 en la delincuencia, desde robar hasta que estuve allá, siempre tuve el Salmo 91, digamos, en mi billetera, y siempre lo declaraba. Y para mí la cobertura siempre era Dios, aún sin pertenecerle a Dios. Y yo digo que desde ahí ya como que había un llamado que yo no había identificado y que siempre me guardó. Ah, ok, o sea que aunque estabas en ese mundo, no te metiste en el ocultismo de pleno. Siempre que empezaba una batalla, yo siempre recitaba de que el que habita bajo el amparo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, que podían caer 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi diestra, pero que a mí no me iba a tocar nada. El Salmo 91. Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo o cómo fue la transición de ahí a salir de ahí, de ese lugar de violencia? Cuando usted llega allá casi siempre llega con mentiras. ¿Sí? Después de que usted entra le dicen, no sabes nada, pero ya sabes mucho, no te puedes ir. Si te quieres ir, tienes que traer 2 relevos para que te puedas ir. No me digas. O si no cumplir cierto tiempo, te damos un permiso. Si vuelves, te subimos en rango. Si no vuelves, te dejamos quieto. O si tú te vuelas y te llevas algo de la organización, te matamos la familia. Si tú te vuelas y no te llevas nada y te quedas callado, te dejamos quieto. Entonces yo cumplí 2 años y yo dije, Señor, sácame de acá. Y yo decidí huir. Alguien me ayudó, llegué nuevamente al barrio, pero siguieron las ofertas. Y llegó otra oferta. Y la oferta fue para hacer convivir del centro. Y no era fácil de entrar, porque allá no entra ni siquiera, digamos, un pillo de barrio, porque un pillo, digamos, que es el que le pega a otro y el otro no puede hacer nada, sino alguien que tuviera disque peso. Y cuando yo paso mi hoja de vida me dijeron, usted califica. Me entregaron un sector en el centro y allá sí, digamos que pude ver las 3 Fs que dañan al hombre. Mucha fama, fortuna y muchas faldas. Mi vida era un caos, un desastre.
conocí a una chica, me enamoré profundamente, me dijo salte del centro, salí del centro, pero el centro no salió de mí, siguió la delincuencia en mi corazón porque no conocía a Jesús. Esta chica, una mujer cristiana, Oh, ya. y ella empezó a llevarme a iglesias cristianas, y yo iba a la iglesia solamente por encajar con ella, pero más no porque quería buscar de Jesús. Por ahí 5 años, siendo un tibio, un frío, me dieron una Biblia y no la abría. Y mi vida un desastre. Acabé con el corazón de esa mujer. Cuando la pierdo a ella, entré en depresión, entré mucho en el alcoholismo, en la drogadicción. Yo ya me iba a quitar la vida, yo me iba a pegar un balazo en la cabeza. Y cuando yo me iba a quitar la vida, mi hija, yo tengo una niña de 19 años, en ese momento ella tenía por ahí 10 años. Yo estaba vaciado en sangre y ella se estaba peinando. ¿Por qué estabas en sangre? Porque fue una rumba como de 5 días de mucha droga sin nada de comida y ya tenía yo creo que principios de cirrosis. Estaba vaciado en sangre, no sabía dónde estaba. Resulta de que me habían ingresado a la casa de ella. Cuando yo abro los ojos, ella ingresa y ella apenas me ve en tan mal estado, me dice, papá, ¿y yo qué? Yo sentí como que ya me estaba muriendo y que lo que ella me dijo fue como un sorbo de oxígeno para yo o salgo a la superficie o me quedo ahí y muero. Uf, tremendo eso. Y yo entré en esa depresión que yo permanecía encerrado en un cuarto porque había perdido un hogar y yo desafié a Dios. Yo le dije, Señor, no sé si tú existes, pero si tú existes, quítame la vida porque no quiero vivir y soy cobarde para quitármela. Quítamela ya, pero si tú me la devuelves yo se la entrego toda. A las 2 horas me llamó alguien que iba a la iglesia donde yo iba y me dijo, sé que estás muy mal, tomémonos un café. Y yo le dije que sí. Y él me dijo, te voy a dejar en un lugar. Si tú te mueves de ese lugar, tú te mueres. Y me dejó en una iglesia cristiana. Y yo recuerdo cuando llegué a la puerta de esa iglesia, me sentí como un hombre cuando ha sido muy avaliado, que está en la puerta de urgencias. Yo caí abatido en el suelo. Cuando cruzaste la puerta. Cuando crucé la puerta, pero no avancé de ahí porque fue algo tan especial que yo sentí que solamente caí de rodillas. No dejé ni siquiera al pastor predicar en ese momento porque yo no lloraba, yo gemía. La gente me miraba a mí. Me daba pena levantar las manos en adoración hasta que escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, cuando te emborrachabas, no te importaba hacer el oso bailando y ya pactaste tu vida conmigo y no eres capaz de levantar las manos por mí. Yo sentí un cambio y yo solamente hice levantar las manos y empezar a recibir ese proceso de sanidad interior. Esta iglesia, digamos que se derrumbó y el Señor me trajo a la iglesia SOS. Fue cuando llegué acá a casa. Cuando llego yo a casa, el Señor me trae a mi conciencia algo que una vez me dijo la pareja que perdí. Y fue que en un momento un profeta llegó a esa iglesia. Yo era a los pies del predicador que era un inválido, solamente lo montaba. Y el profeta le dijo algo a la congregación. Yo estaba apartado y yo no escuché. Y lo que le dijo fue, ese joven que está allá es más grande que los que están acá. Yo no sabía qué era eso. Pero cuando Dios trajo eso a mi corazón, yo dije, aquí algo está pasando. Fui al primer encuentro de la iglesia SOS, fui libre al alcohol, fui libre a las drogas. Empecé a vivir una temporada en el desierto, pero con Él, un día a la vez, a depender de Él. Empecé a volverme lo que llaman un loco despertarse a las 3 de la mañana, poner 2 sillas y decir, hasta que no vengas no me acuesto porque necesito el pan de hoy. Ya cuando Él descendía a la presencia, podía nuevamente recostarme y vivir un día a la vez. Impresionante eso que estás diciendo. ¿Cuánto tiempo consumiste droga y alcohol? ¿Y cómo puedes explicarle a alguien que está viviendo lo mismo, que está sumergido en el alcohol, en las drogas y que puede salir de ahí? ¿Cuánto tiempo y cómo lograste cambiar eso? Desde los 12 años probé las drogas y el alcohol. Hasta los 32 años más o menos de lo que llevo en SOS. Sí. Por ahí 8 o 9 años fue que fui libre.
toda mi vida de alcohol y de drogas. Y yo estuve yendo a Alcohólicos Anónimos, pero no servía de nada. Y yo puedo escribirlo con conocer a la verdad y la verdad te hará libre y la verdad es Cristo. Tuve un cara a cara con Jesús y Él me hizo libre a todas esas cadenas, solamente Cristo. O sea, fuiste al encuentro con esa expectativa y allí el Señor te liberó, te quitó esas cadenas que estaban sobre tu vida. Así es, mi pastor. Yo salí de allá no con abstinencia, sino con asco, con fastidio por el alcohol, por la droga. Yo sentía olor a cualquier cosa que tuviera alcohol y me daban náuseas. Yo dije, esto es diferente, no me provoca. Y cuando ibas a Alcohólicos Anónimos, ¿por qué no funcionaba? Porque el lema ya, aunque hablan en parte de Cristo, pero Cristo no es el centro, sino es el hombre, y allá es un día a la vez. Hoy no bebo, mañana bebo, y lo que hace uno es acumular ansias, pero no sirve. Eso, tremendo eso que dices, ¿Y qué pasó en tu corazón, Cristian, de pronto de ese dolor de niño, de esa orfandad, eso que viviste toda la vida, cuando te encuentras con esta realidad, con este Dios vivo? El corazón se probó en donde estaba el vacío. Empecé a buscar a mi papá cuando no lo quería ver. Lo busqué a través de las redes sociales y lo primero que le coloqué a mi papá fue: te amo mucho, padre, aunque no te conozco, pero quiero tomarme un café contigo y sé que tienes una bonita familia. El Señor me llevó al principio, y el principio fue la reconciliación con mi papá, de lo cual al día de hoy tenemos una bonita relación. Tremendo, no sabía eso. Sí. O sea, cuando tú vienes del encuentro, vienes siendo una nueva criatura, como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vas a buscar a tu padre, que no lo veías hace cuánto, o esa ruptura fue de siempre. En la conciencia yo no recuerdo la imagen de él. Mi mamá lo que me dice es que por ahí a los 4 años fue que ya él se fue de la casa. Se fue del todo. Fueron por ahí 33 años, más o menos, sin yo saber nada de mi papá. Y háblame un poquitico más de ese encuentro, entonces, ¿cómo fue ese momento y cómo lo tomó él? Porque imagínate. Estaba en Betel sirviendo en un encuentro, estaba dando el tema del perdón. Ya tú eres líder. Y cuando termino de dar el tema del perdón, me entra una llamada de mi hermana por parte de él y me dice, hay una llamada y estamos los 3. Cuando él habla, empieza a hablar, digamos, como con pena y con nervios y a excusarse. Yo le dije, pa, no es necesario, yo te amo así. De pronto tú tuviste, digamos, problemas en el pasado, pero lo que me importa es que tú eres mi padre, no importa lo que haya pasado, lo que importa es lo que pase de ahora en adelante y te quiero ver. Entonces desde ahí, digamos, como que desarmé un corazón que quizás iba a traer excusas y vergüenza, pero no. Nos vimos y yo iba con muchos nervios. Y dije, yo cómo lo abrazo, nunca he abrazado a mi papá, no sé cómo es. Pero cuando lo abracé yo sentí algo tan hermoso, como algo que faltaba en mí. Y es más, en ese tiempo ustedes habían predicado de arrebatar la bendición. Antes de despedirme, yo, padre, regálame tu manito. Yo, padre, yo quiero guiarte en una oración. Cuando yo empiezo a orar, él me miraba como raro, pero yo sé que le agradaba. Y desde ahí yo le dije, padre, esa es la herencia. Una oración suya y estar con usted. Tremendo eso, tremendo eso. Naces de nuevo, el alcohol. ¿Qué tipo de drogas consumías cuando estabas en ese mundo? Yo en ese mundo solamente consumía cocaína. No me gustó ninguna otra droga. Solamente cocaína y licor. ¿Y eres libre y no hay abstinencia? ¿Es algo que Dios hace sobrenaturalmente? Nada. Santo Dios, nada. qué poderoso. Qué poderoso. ¿Y cómo es el Cristian de hoy entonces ya? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Qué ha pasado en estos años ya que caminas con el Señor? Lo primero que el Señor colocó en mi corazón fue la compasión sobre esas personas que están pasando por donde yo pasé, de poder meterme en el corazón de ellos porque ya lo viví. Una compasión por el Evangelio, un amor por el Evangelio, una compasión por el perdido, que aunque llegue el desánimo,
yo creo que uno puede decir como Jeremías, de que tú me sedujiste, tú me venciste. Y aunque hay veces no quiero hablar, hay un fuego en mis huesos que me queman. Es algo maravilloso, mi pastor. Conozco a mi esposa, pero bueno, antes de conocerla, yo recuerdo de que usted dio una palabra para personas que estaban viviendo contienda en lo emocional, en lo sentimental, y dijo, pasen al frente los que quieren guardar 2 años. Y yo cuando pasé al frente, yo dije, Señor, que sean 5, porque necesito ser formado ahí. Al año 5, tuvimos una integración en evangelismo, y llegó una invitada, mi esposa. ¿Qué es evangelismo? Para que la gente entienda qué es lo que hacemos acá, como cuando tú llamas evangelismo. Así como usted inició, mi pastor, es llevar las buenas noticias de que hay un nuevo reino, un reino que ya pagó el precio por cada uno de ellos, por los pecados, ¿sí? Entonces es llevarles a Cristo a cada una de esas personas, es llevarles el amor de Cristo a estas personas, ¿sí? Vivir esa unidad, la unidad de la iglesia en la calle también. Hicimos esa integración. Nos fuimos a hacer un sancocho y llegó una invitada y la acogimos, como si hiciera parte de nosotros. La vi con los ojos de una amiga, una invitada, pero de un momento a otro fuimos relacionándonos, me preguntaba de la palabra, le hablaba de la palabra, hasta que se fue encendiendo algo en los dos y empezamos a salir y a cuidarnos, a guardarnos. En un evento que hicimos con los habitantes de calle, con el pastor Juan, ella fue invitada y a través de los habitantes de calle yo le propuse matrimonio allá en este evento. Los habitantes de la calle se paraban, aplaudían y yo lo primero que le dije fue, yo no busco una teóloga, yo busco quien quiera caminar conmigo en el amor de Dios para servirle a ellos. Y ella aceptó en ese momento. Y lo más maravilloso fue que el área de mi debilidad fue donde me fortaleció Dios. Tremendo. Y ese fue el regalo de matrimonio, habernos guardado para el matrimonio. Tremendo, tremendo. Daniela, mi Daniela. Claro que sí. Sí. Entonces cuando tú dices, voy a esperar la mujer que Dios tiene para mí, haces un pacto con Dios de guardarte 5 años para que Dios trabajara con tu carácter y te formara más para esta mujer que Dios te regaló después, te entregó después. ¿Cómo es? Bueno, y la gente no sabe, algo que yo admiro mucho de ti, y es que tienes una carga por la persona que tú dices, habitante de calle. Ese es como algo que tú haces todo el tiempo, llevar esas buenas nuevas a las personas que están con drogas, que están durmiendo en la calle, personas así. ¿De dónde viene ese fuego por este llamado? Una vez yo leía la palabra cuando Jesús decía de que Él había venido por los enfermos, no por los aliviados. Y después se conectó cuando Él empieza a describir de que tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vististe. Estuve encarcelado y me visitaste. Y yo entendí de que todo lo que hacemos por el prójimo lo estamos haciendo para Jesús. Entonces desde ahí como que empezó ese ADN a tomar fuerza en mí y a ir por lo más vil y menospreciado, porque Dios evitó que yo fuera lo más vil y menospreciado, porque estuve a esto de ser un habitante de calle. Tremendo. Y hoy para la iglesia, pues para el ministerio, tú eres un evangelista muy, muy importante para nuestro ministerio, porque siempre estás yendo por las personas que están afuera en la calle, y ese fuego por predicar de Jesús es muy bonito verlo. Y ya con Daniela es mucho mejor ver la familia caminando en ese llamado. Me gustaría que pudieras dar un consejo, Cristian, a de pronto una persona como que esté viviendo algo así o parecido, donde no le encuentra sentido a la vida, que de pronto ha buscado en la brujería encontrar como que le digan el futuro o lo que tiene que hacer. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que está viviendo una situación así hoy en su vida? Yo le podría decir de que tenemos que de pronto quitar lo que nos enseñaron de una religión que te autoimpone y de que le dé la oportunidad a Jesús para que pueda conocer la anchura, la altura y la profundidad del amor de Él. Porque casi toda la raíz de todos los males es la falta del amor, porque en el amor se resume la ley y los profetas. Y cuando conocemos a Jesús, conocemos el amor ágape,
que es un amor incondicional, incondicional a que hayas consumido, incondicional a que hayas matado, a que hayas violado, a que hayas robado. Conocemos al Padre del amor, al Padre de la restauración. Tremendo. Y el último consejo que me parece muy impactante, que tuviste esa gallardía de buscar a tu papá, o sea, de reconciliarte con él, y que de pronto eso ayudó mucho a tu sanidad. Sería un consejo para alguien que de pronto no ha tenido una buena relación con su hijo, o un hijo que no ha tenido una buena relación con su padre. ¿Qué ganaste tú ahí con esa restauración? Algo que yo he aprendido es que la falta de perdón es como yo tomarme un veneno y esperar que el otro se muera, o tener un carbón encendido y no soltarlo. Yo soy el que me estoy quemando, y puede traer daños físicos como espirituales también la falta de un perdón. Y de que el perdón ni siquiera es una emoción, es una decisión. Pero para yo decir perdonar, necesito ir a la fuente que se llama Jesús. Ahí fue. Ese es el camino que... El ingrediente es Jesús, por todos lados. Jesús es la palabra. Hey, Cris, gracias. Gracias por compartir esa historia de fe. Y la violencia se fue de tu corazón. Porque te conozco y eres un hombre sensible, un hombre apasionado. Sabes, a mí me cuesta creer que tú eras un hombre violento, que estuviste metido en todos esos temas de bandas y en el centro, violencia, armas, porque eres un hombre muy, muy especial. Pastor, el mundo todo lo distorsiona, y en el mundo era, si te metes conmigo, me matas o te mato. Pero con Dios he aprendido que estamos en este mundo, pero no nos comportamos como la gente de este mundo. Por eso nuestras armas no son de este mundo, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y toda altivez que se quiera levantar en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Esas son nuestras armas ya. Es estar en Cristo, es la oración, es su presencia. Porque Él dice, no peleen, yo peleo por ustedes, yo no tengo que pelear. Y el que pelea conmigo se está metiendo es con Jesús. Yo soy débil, pero Él es fuerte y poderoso. Tremendo. Cristian, gracias por compartir tu historia de fe, mi amigo. Excelente. Patricia, ¿qué te pareció? Tremenda la vida de este joven, ¿no? Lo que viene sufriendo desde pequeño, ¿no? Desde chico, que el padre lo dejó a los 4 años, y creciendo en él, empezando a crecer en él una raíz de amargura en contra de su padre. Y de chico tener que tomar un poco el mando de su casa, porque con lo que la mamá hacía no les alcanzaba y tuvo que salir a trabajar. La verdad que, bueno, esos son los principios, ¿no? Pero arrastró mucho más. Es como una realidad de Argentina, ¿no? También que lamentablemente muchos tienen que crecer de golpe, ¿no? Y dar esos golpes de la vida. Sin embargo, muchas veces muchos también están a tiempo y escuchan la voz de Dios, se acercan a las iglesias, y hay otros que no, ¿no? Pero bueno, Dios sabrá, ¿no? De esas personas. También está en nosotros de poder acercar a este tipo de personas al camino de Dios, de presentar el Evangelio. Vos fijate que eso que a él le pasó, el querer sustentar la casa, lo llevó al camino de la delincuencia, ¿no? Porque eligió el camino más fácil, ¿no? Dijo, bueno, acá voy a... Primero hacía algunas cosas juntando cosas en la calle, y después, bueno, dijo, ¿qué tal si intento robar, ¿no? Y comenzó con un celular, ¿no? Como todos deben empezar por lo chico. Después, exacto, cuando les va bien con lo chico, es como que se empiezan a engolosinar y una cosa va trayendo la otra y van creciendo. Y bueno, vos fijate dónde terminó, ¿no? En un lugar con una agrupación tremenda de mucha violencia, ocultismo mezclado en eso. Sí, cualquiera lo puede estar viviendo, ¿cómo no? Claro, con adicciones, ¿no? También, no dejamos por alto ese tema también. Así que en esta tarde te animamos, si tenés algún conocido, alguien que está pasando por esto, que te pueda acercar. Y también te seguimos animando a que sigas orando por esa persona, ¿no? Sí, hay muchos que quizás no sean personas que lo estén viviendo directamente, pero a lo mejor tienen algún conocido, algún familiar, algún vecino, o que sepan de hijos de amigos
que estén pasando por una situación así, bueno, que la salida justamente es encontrarse con Jesús, porque Él es el único que los puede sacar de esa situación, ¿no? Tan tremenda y aún con esa falta de perdón que a veces arrastran durante años, y qué bueno que es porque cuando se encuentran con el Señor, ahí es donde realmente pueden hacerse libres. Así es. ¿Cómo es el tema, no, de la falta del perdón? ¿Cómo entra en nuestros corazones? Y que se va ramificando y llega hasta lo más profundo. Vos fíjate que es muy recurrente este tema. Sí. Ya lo hemos tocado varias veces, ¿no? Pero yo el otro día pensaba en esto, escuchando los testimonios, digo, otra vez el tema de la falta de perdón, pero bienvenido, porque por algo Dios lo pone, es que estaremos alcanzando gente justamente que no escuchó esos testimonios o el programa. Y bueno, y si Dios es reiterativo con esto, es porque hay mucha gente que lidia con esto. Porque también es algo importante. Acordate que en la Biblia cuando Jesús repite 2 veces algo, es porque hay que prestar mucha atención. Exacto. Las veces que lo repite. Exacto. Así que bueno, en esta tarde queremos invitarte, no solamente que que ya escuchaste este testimonio, también te queremos invitar para los días de reunión. Los días domingo 11 horas y los martes 19 horas discipulado en la calle Asamblea 4342 Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Queremos, si estás cerca, te queremos recibir, queremos que vengas. A vos que estás ahí mirando, te recibimos. Así que, bueno, tomá la decisión. Y yo miré para el costado. Vos para este lado tenés que mirar. Sí. Bueno, esto es así. Radio, televisión, ¿no? Ahora es así. Así que bueno, y si te da vergüenza venir a la iglesia un domingo, te invitamos los martes porque es más ameno, ¿no? Porque de mate en mate aprendemos de la palabra. Sí, tal cual, van a poder crecer y bueno, y se van a encontrar con un grupo hermoso que somos nosotros. Nos van a ver a nosotros, tal cual. Agradecemos a los pastores. Sí, al pastor Claudio, la pastora Maggie, que ellos siempre están ahí en pie de guerra con nosotros, ayudándonos a expandirnos y a que cumplamos lo que Dios quiere para nosotros. Les mandamos un beso muy, muy grande. Exactamente. No solamente eso, sino también los invitamos para el Día del Niño. Estamos juntando juguetes, ¿sí? Nuevos, usados en buen estado, para poder donarlos, ¿sí? Los invitamos para que se puedan acercar a la dirección. Asamblea 4342 Santos Lugares. Vení con ese juguete, vení para que podamos sacarle una sonrisa a un niño. Así es. Así que bueno, ¿qué te pareció el programa del día de hoy? Hermoso. La verdad que me gusta cuando uno escucha estos testimonios que empiezan bien de abajo y después terminan, bueno, este joven terminó como evangelista de la iglesia y hoy predica la palabra de Dios y además tiene un llamado para la gente que está en la calle, ¿no? Que vive en la calle, los jóvenes que se drogan en la calle. Y bueno, está haciendo un ministerio muy lindo después de haber perdonado a su padre también, porque soltó el perdón sobre su padre, que había un resentimiento de muchos años por su abandono, pero bueno, esto es lo que hace Cristo, señores, así que los que están del otro lado, queremos que se acerquen. Así es. Así que bueno, los volvemos a invitar para el próximo martes a partir de las 18. Sí, en este programa que denominamos llamar, Patri. Enciende las brasas. Enciende las brasas. Chau. Donde cada palabra despierta la fe.